Los bucles, o ciclos en español, repiten un bloque de código, el número de veces que especifiquemos. Cuando hacemos un programa y deseamos que haga una misma cosa, varias veces podemos recurrir a un bucle. Es posible hacerlo de otro modo, pero es más laborioso y tardado, ¿no? Es decir, por ejemplo, creo que por allí tenía una imagen muy curiosa, pero si queremos que imprima tu nombre 5 veces, podemos hacerlo de dos formas. Una, poner 5 printfs en lenguaje C o colocar un bucle, ¿no? Esa es la parte muy, muy básica para que ustedes entiendan a qué se refiere con un ciclo. Ok, aquí tengo un pequeño diagrama de flujo en el cual les estoy comentando. Tenemos un código, tenemos una acción, ¿cumple la condición? No, entonces vuelve a intentar y eso es un ciclo, ¿no? Hasta que esta condición se cumpla, sale del ciclo, ¿ok? Esto, ¿en dónde se ocupa? Creo que la clase pasada les había comentado, les había dicho que en matemáticas, o en álgebra lineal, tenemos algo que se llaman vectores, ¿no? En este curso, digo, no corresponde, pero vamos a ver los arreglos. Tenemos la posición xy, x2 hasta n, ¿no? Si yo les dijera que vamos a declarar este vector, ahorita no piensen en arreglos, piensen en vector, porque todavía no vemos arreglos. Quiero recorrer todas sus posiciones o todos los valores, ¿no? Tendría que recorrer todas las posiciones hasta n. ¿Están de acuerdo? Para yo poder imprimir el valor de cada uno de estos, de las posiciones x1, x2 hasta x subíndice n. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Hasta ahí me van siguiendo todos? Entonces, yo podría hacer un bucle el cual agarre y acceda a cada una de las posiciones y se va a detener pues hasta que ya no tengamos elementos por mostrar, ¿vale? Entonces, eso nos ayuda mucho en el desarrollo de algoritmos para recorrer arreglos, cuando consultamos en una base de datos, pues necesitamos el bloque de datos que trae la sentencia, pues necesitamos recorrerlos. Los bucles son muy utilizados en muchos algoritmos, ¿vale? Entonces, es muy importante que los conozcan y los entiendan, ¿no? ¿Cómo los van a utilizar? Recordemos que todas estas son sentencias que no es que a fuerzas hazlo con for, sino es cómo los vamos a utilizar, cómo los entienden para que ustedes puedan utilizarlos, ¿no? Porque si yo les digo, oye, pues imprime tu nombre 5 veces, pues si tú me pones un print F 5 veces, va a cumplir que está imprimiéndolo 5 veces, ¿no? Lo correcto sería utilizar un bucle for, pues para hacerlo más rápido una sola vez, ¿va? No sé si hasta aquí tengamos alguna duda. No. Ok. Tenemos el primer bucle, perdón, que se llama el bucle for. Vuelvo a decir que este bucle se utiliza en todos los lenguajes de programación, ¿ok? La sintaxis cambia dependiendo del lenguaje. La sintaxis me refiero justo a lo que están viendo en esta imagen, en la cual estoy colocando que es un for, entre paréntesis, dar valores, condición, lo que hace y lo que se ejecuta. Por ejemplo, ahorita recuerdo en Visual Basic que el for no lleva paréntesis y no lleva una condición, solamente hasta donde se detiene, ¿no? O sea, es un poco más simple, si no mal recuerdo, porque tiene un par de años que no programo ahí. Me parece que es for, que nada más le pones desde i, tú, o creo que sí le ponen tú, n, ¿no? Y nada que ver con esto que estamos viendo aquí. Entonces, pero bueno, eso es como les decía la clase pasada, eso es sintaxis, ¿ok? Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un programa que imprime en la pantalla 10 veces la frase hola mundo, ¿ok? Esto antes lo teníamos que hacer escribiendo 10 veces la función printf con el mensaje, ¿no? Como lo estuvimos viendo hasta ahorita, ¿no? Porque ustedes no conocían esta sentencia. Pero ahora podemos usar el bucle for para hacerlo de manera más sencilla, ¿ok? Bien, ¿cómo funciona? Aquí vemos nuestro método main, que como sabemos es el principal. Vamos a declarar una variable, que le llamamos i. ¿Esta variable de qué nos va a servir? Pues esta variable va a ser la auxiliar
para que nos vaya contando cuántas veces he estado ejecutando el ciclo, ¿vale? Y aquí está el ciclo for. ¿Qué es lo que dice? Inicia la variable i igual a 0 hasta que i sea menor a 10 y cada iteración ve aumentando y más. Ahorita vamos a ver estos operadores. Aquí tengo una infografía que preparé para ustedes para ver estos operadores que por allí me los salté, no les he dado esta información, ¿no? Pero lo que hace este operador y más es lo que hace, esto sería igual a decir i es igual a i más 1. Es decir, al valor que tiene i le va aumentando un valor. ¿Cómo funciona esto? Bueno, pues entra, imprime 0, no, hola mundo, y está entrando en i igual a 0. Entonces dice hola mundo, y aquí estoy sumándole a i un 1 para que me diga hola mundo 1. Ajá. Después termina el ciclo. Bueno, no ha terminado, más bien va a la siguiente iteración y dice, ok, i vale, ahora lo aumenté en otro, entonces i vale 1, i es menor que 10, sí, entonces sigue entrando al ciclo, ok, y otra vez, ahora i vale 3, no es cierto, i vale 2, y lo vuelve a evaluar, i es menor que 10, sí, entonces vuelve a entrar al ciclo, lo imprime otra vez, y otra vez aumenta en 1, i es menor que 4, y así hasta que i sea menor a 10. ¿Sale? Entonces, hasta aquí lo que estamos haciendo como resultado es imprimir nuestro mensaje 10 veces. Si se dan cuenta, lo que estamos haciendo o lo que se ocupa en programación, que por ahí van a encontrar muchos memes de programación, que los programadores siempre cuando te dicen inicializa un arreglo, lo inicializamos en 0, desde la posición 0. 0, 1, 2, 3, o sea, si yo te estoy haciendo que me lo imprimas 10 veces, me puedes poner menor a 10, ajá, que hasta que i tome el valor de 9, hasta ahí va a imprimir. Cuando i valga 10, entonces ya no va a entrar este for porque ya no está cumpliendo esta condición, ¿vale? Esta parte de aquí es muy importante, esto, porque es la condición que va a agarrar y va a decir si el programa va a seguir entrando a lo que tiene este for. ¿De acuerdo? ¿Sí quedó claro esto? Sí, todo claro. Siempre es I más 1, ¿verdad? Sí, porque vamos aumentando. Lo podemos ir decreciendo. Podemos hacer un for como que a la inversa. Pero, pero bueno, dependiendo del caso, ¿no? Pero no se casen con que siempre es I más, no, dependiendo lo que vayamos a hacer. Entonces, déjenme buscar la infografía. No sé si ya la subí. Permítanme. Creo que no. Denme un momento para subir la infografía. Operadores lógicos. No. Permítanme. Digo, se las voy a mostrar. Déjenme la descargo. Ahí no están viendo mi pantalla, ¿verdad? Ahí ya la están viendo. Aquí está. Bueno, operadores lógicos y relacionales en C. Tenemos unos operadores que son los operadores booleanos. Ajá, los operadores lógicos también son conocidos y así en honor a George Boole, ¿no? Utilizan con expresiones para devolver un valor verdadero, cualquier entero distinto de 0 o falso. ¿Cuáles son estos operadores booleanos, operadores lógicos? Tenemos un signo de admiración, que es not, produce falso si un operador es verdadero y viceversa. 2 ampersand, que produce un verdadero si ambos operandos son verdaderos. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo,
¿Se acuerdan que decíamos la clase pasada si un número n es mayor que 0? Por ejemplo, voy a poner una condición de este lado, ¿no? Para que vean el uso del AND. Voy a poner, si tengo un número n y es mayor que 0, y además, digo, ya sé que parece un ochito, ¿no? Pero son ampersands. N es mayor que 1, entonces entra la condición, ¿no? Aquí que estoy diciendo que me debe de cumplir las dos condiciones. ¿Sí me explico? Si entra n y n digo que es igual a 2, ¿sí va a entrar a la condición o no? ¿O ya se me perdieron? Ya me perdí. A ver, el operador AND lo que va a hacer es, va a comparar dos expresiones, ¿ok? Tú tienes un número n, ajá, y vas a, pongo el pizarrón mejor. A ver. A ver, tú tienes un número n, que le estoy diciendo n igual a 2, ¿ok? Y tú pones aquí un if. If n es mayor que 0 y además, bueno, estos son ampersand, ¿no? N es mayor que 1, entonces lo que vas a imprimir va a ser un hola. ¿De acuerdo? Esa es tu condición. Ay, ¿vale? Entonces, perdón la letra, ¿eh? Entonces, n entra aquí tu programa, dice, a ver, n es mayor que 0, sí. ¿Y n es mayor que 1? Sí, entonces va a entrar. ¿Ok? ¿Por qué? Porque se están cumpliendo estas dos condiciones, que n es mayor que 0 y además n es mayor que 1. ¿Sí? ¿Sí vamos bien hasta ahí? Sí, Ahora, ¿qué pasa si yo digo que n no vale 2, que n vale 0 o 1? Me va a decir, n es mayor que 0, falso. Y n es mayor que 1, esto es true. O esto es cierto. Pero como las dos condiciones nos están dando una falsa y una true, no va a entrar a esta condición. ¿Ok? ¿Sí quedó claro? ¿Cómo lo van a ocupar? Pues dependiendo del programa que vayamos a desarrollar. Por eso es que poco a poco les voy a ir dejando programas más complicados para que empiecen a utilizar todos los operadores. ¿Cómo van a decidir utilizarlos? Bueno, desarrollando su lógica de programación. Yo les estoy dando todas las herramientas para que ustedes los desarrollen y los ejemplos de cómo utilizarlo. ¿Ok? Entonces, ¿sí quedó claro hasta aquí? ¿O alguien se me perdió? Sí, profe. No, de todos modos esto lo está subiendo, ¿no? De todo a su canal. Sí. Sí, no, perfecto. Ok. Y tenemos el operador OR. Es como la lógica matemática que ustedes ven. La llevan una materia de lógica matemática. Es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, si tienes un i que es true y false, pues eso es y false, ¿no? Igual un OR. Entonces, siguiendo el mismo ejemplo, tenemos n igual a 2. Si yo pongo sí, voy a poner una condición. Si n es igual... Si n es igual a 0 o n es igual a 1, entonces imprime hola, ¿no? Digo, ya no estoy poniendo el printf, nada más estoy ejemplificando las condiciones. Si n vale 2, ¿va a entrar? No va a entrar, porque evalúa, dice n igual a 0, falso, n igual a 1, falso.
no entra. Pero si yo pongo que n es igual a 1, n igual a 0, false. N igual a 1, true. Con que una sea true, entonces va a entrar a la condición y va a imprimir hola. Con esto tenemos la diferencia entre OR y AND. El operador AND lo que va a hacer es que se cumplan las dos condiciones. ¿Ok? Se tiene que cumplir esta y se tiene que cumplir esta. En el caso del operador OR, tenemos que, bastará con que una condición se cumpla para que ingrese a lo que estemos evaluando. ¿Sí? Regularmente esto cuesta mucho trabajo que los programadores lo entiendan, pero es muy utilizado esta lógica, ¿ok? Entonces, así como ustedes ahorita seguramente van a ver las leyes de Morgan en lógica matemática, eso es lo que también ocupamos acá, ¿de acuerdo? Las propiedades de que no negar un verdadero, negar un true, todo eso, pues esos son los operadores lógicos, ¿de acuerdo? ¿Sí quedó claro? Sí, Vale. Sí, profe. Y bueno, justo, bueno, aquí tengo ejemplo. Ajá. Suponiendo que tenemos 4 variables, A, B, C y D, cuyos valores se han establecido en los siguientes. Podríamos evaluar estas expresiones. Ajá. Por ejemplo, aquí que dice, si A es igual a B y A es menor que B, ¿esto a qué equivale? ¿Es A igual a B y A menor que C? Eso es falso, ¿no? Y lo podemos codificar de esta manera. Como la ley de la transitividad, ¿no? También la podemos codificar. Aquí es donde a veces empiezan a complicarse los programas. No es tanto por la sintaxis, si se dan cuenta, porque al final del día esto es simplemente respetar cómo se estructura el código, es la lógica, ¿ok? Y eso ustedes lo van a desarrollar con la práctica. Por eso es muy importante las materias de cálculo que ustedes llevan, de álgebra, y esa lógica que ustedes implican o que utilizan al resolver una derivada, un límite, una integral, lo mismo, esa lógica, esa habilidad les va a ayudar a que esto lo entiendan y resuelvan problemas. Por eso es muy importante que ustedes en cálculo resuelvan muchos ejercicios para que esta lógica, cuando estén programando, se enfrenten a un problema, no les cueste trabajo entender esto. Porque esto es matemáticas, ¿ok? El siguiente, A igual a 5 o A mayor que 7. ¿Cómo todo lo planteas? ¿Es A igual a 5 o A es mayor que 7? Con que alguno se cumpla te va a arrojar un verdadero, ¿ok? Y luego aquí, en la tercera, estamos negando que A es igual a 5. A es no igual a 5 o A es diferente a 5. Entonces, así es como podemos hacer esas negaciones. ¿Cómo lo ocupamos estos operadores? Se ocupan bastante. Por ejemplo, si tú quieres poner una condición en algún programa, imagínense una tienda en línea en la cual tenemos, si el cliente tiene un código de descuento. El código de descuento es válido, lo comparamos con la fecha. Si esta condición se cumple, entonces aplícale cierto descuento. Entonces, se ocupa bastante esto, ¿no? Lo vamos a ver en la práctica para que vayamos viendo programas más complejos con este tipo de operadores. También tenemos los operadores relacionales, que son también conocidos como de comparación. Aquellos que permiten comparar dos valores evaluando si se relacionan cumpliendo el ser menor uno que otro, mayor uno que otro o igual, ¿no? Esos están un poco más sencillos. Tenemos el operador menor que, menor o igual que, esos son igual que en aritmética, mayor que, mayor o igual que, este doble igual es igual a, es diferente al de asignación, que ya lo vimos, cuando ustedes declaran una variable le asignan un valor, y tenemos el operador distinto de o igual que, o no igual que, ¿no? Este distinto también es muy utilizado porque dices, no sé, por ejemplo, si hacen un programa que solo es para mayores de edad, le piden la edad, su edad, ¿cómo lo harían? ¿Cómo evaluarían si la edad, si es mayor de edad, ¿no? Lo harían, recibe la edad, evalúa la edad. ¿La edad es mayor o igual que 18? Sí, entonces déjalo entrar.
¿Por qué no pongo mayor? Solo mayor de 18, porque estoy descartando a los de 18 años. ¿Ok? Entonces, cuando yo tengo 18 años, soy mayor de edad, entonces sí juego, entro en la condición. Entonces, por eso es que se ocupa el mayor o igual, ¿vale? Podemos también ponerlo de otra forma, podemos negarlo, podemos decir, negamos que la edad sea menor o igual a 18. Si eso se cumple, entonces quiere decir que es mayor de 18 años, ¿no? O tiene 18 años. Entonces, todo va a depender pues, de la lógica, ¿de acuerdo? No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta. Estos operadores es importante que los conozcan porque pues los van a ir utilizando conforme se vayan enfrentando a los programas que vayan a desarrollar, ¿de acuerdo? Conforme más conozcan, más los pueden utilizar para que pues se faciliten. Se faciliten el desarrollar un programa, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Todos me siguen? Sí. De acuerdo. Por eso, bueno, regresando al bucle for, pues tenemos que un menor a 10 e incrementa la variable en cada iteración. Aquí explico un poquito de cómo funciona, que es lo que ya explicamos. El bucle comienza cuando i es igual a 0. El segundo término es la condición. Y el tercero es lo que hace si la condición se cumple, es decir, si entra al ciclo, la i va aumentando. Si la condición se cumple, entonces da paso al bloque de código que hay entre los paréntesis. Si no cumple, pues se termina el bucle. ¿Vale? Si es menor de 10, le suma 1 a i. Y esto se hace una función printf, que es lo que ya expliqué. En cuanto i sea mayor o igual a 10, ya no se ejecutará el bucle. Cada vez que le sumamos 1, se ejecutará tantas veces. ¿De acuerdo? Tenemos la otra sentencia, que es la sentencia while. Esta sentencia se controla la condición antes de entrar en el bucle. Si esta no se cumple, el programa no entrará en el bucle. El while es parecido a un for, solo que en este simplemente especificamos la condición. Es útil si queremos hacer un bucle indefinido. ¿Ok? ¿Esto qué quiere decir? While lo que hace es que mientras la condición sea true, entonces eso va a ejecutarse. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo. Tenemos, esta vez será un programa que repita la misma frase hasta que pulsemos la letra S. Antes de ver el código, veamos la ejecución del programa. Decimos, para salir del bucle, pulsa la tecla S. Y te va a salir este mensaje hasta que ahí se va a quedar, ¿no? Hasta que pulses la tecla S. ¿De acuerdo? Entonces decimos, inicializamos una variable igual a 0 y decimos, mientras la variable i sea igual a 0, entonces haz lo siguiente. Lee la letra, escanea lo que encuentres en el teclado, asígnalo a la variable a. Si lo que ingresaron es igual a s, entonces cambio el valor a i igual a 1 y pues imprimo un printf y ya se va a salir del ciclo. ¿Por qué ya no vuelve a entrar? Porque imagínense que esto funciona de esta forma. Se cumple esta condición cuando se ejecuta el programa. Se cumple esta condición, entra, lee lo que está en el teclado. Si no hay nada, no pasa nada, no va a entrar al else. Y pues como i sigue valiendo igual a 0, pues va a volver a entrar y está esperando el mensaje, ¿no? Este mensaje. Está imprimiendo este mensaje. Entonces, como siempre i vale 0, pues se va a estar imprimiendo y se va a estar imprimiendo y se va a estar imprimiendo, se va a estar ejecutando este printf de aquí. Se va a estar imprimiendo hasta que le demos a la letra S, cambia el valor de i, entonces ya no entra al while, aquí inicia el while y aquí termina, y por eso te muestra el mensaje de que saliste.
¿ok? Porque ya no está entrando a esta condicionante, ¿de acuerdo? Vuelvo a decirlo, ¿cómo lo vamos a ocupar? Pues dependiendo lo que vayamos a desarrollar, ¿ok? ¿Sí quedó claro esto? Todo claro. Perfecto. El do while, que es otra estructura de bucles, es otra estructura repetitiva la cual ejecuta al menos una vez su bloque repetitivo, a diferencia del while o del for que podían no ejecutar el bloque. Ejecuta esto y después pone la condición. Vamos a ver un ejemplo. Dice, el programa imprimirá el primer número en que este caso es 0, ya que i se inicializó con ese valor. Enseguida de eso, evalúa la condición. Si i no la cumple, le sumará 1 e imprimirá de inmediato. Esto seguirá hasta que i cumpla la condición establecida. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que hace? Imprime esto de inicio. Ajá. Inicializamos primero la variable i igual a 0. ¿Ok? Imprime lo que tiene en el printf sin importarle nada. Después dice i es igual a 0, ¿sí? Entonces vuelve a hacerlo, pero va aumentando el i en i un valor, porque aquí lo estoy aumentando. ¿Sale? Entonces lo va a aumentar y ¿cuándo va a salir? Hasta que i sea menor, o sea, más bien, sea igual a 10 o ya no cumple esta condición. ¿Cuándo ya no va a cumplir esta condición? Cuando i sea 10. Cuando i sea 10, se sale y ya terminó el programa. ¿De acuerdo? Entonces, todo esto ustedes lo van a definir. Esta es la creación de la programación. ¿De acuerdo? ¿Esto en qué se ocupa? Pues, por ejemplo, cuando traemos datos y queremos buscar un dato, queremos recorrer, como les dije, un vector, que ya vamos a ver que un vector en la programación es un arreglo que tiene n posiciones, y nosotros vamos a recorrer ese arreglo dependiendo las condiciones dadas, ¿no? De igual forma, cuando estamos operando con base de datos, los datos se guardan en memoria con arreglos, y nosotros vamos a poder recorrer esos arreglos. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver el siguiente. Tenemos estas sentencias de salto, que bueno, estas sí son muy específicas. Lo que hacen es que nos permite saltar a distintas partes de código. ¿Ok? Entonces, interrumpe un bucle o bloque de código y permite incluso salir del programa en cualquier momento. Ajá. Esta sentencia tenemos, por ejemplo, la sentencia goTo. Esta función nos permite saltar a una línea de código en la que haya una etiqueta. Las etiquetas se definen con el nombre do. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Ajá. Dice, declaramos 3 variables, num, promedio y suma. Después declaramos una variable de tipo entero y n. Y número máximo de entradas, 4. Ajá, bueno, aquí estoy viendo la ejecución. Lee el valor. Y si se dan cuenta, justo en esto, lo voy a hacer más grandecito. El valor que está metiendo de entradas, ajá, lo estoy poniendo como límite en el ciclo for. ¿Ya vieron? Eso es dinámico, ¿ok? Es como si fuera un programa que te pregunte cuántas veces quieres repetir tu nombre. Ah, pues yo lo quiero repetir 10 veces. Entonces, ese 10 estaría aquí. Obvio, tenemos que guardar ese 10 en una variable, como lo está haciendo aquí. Y lo inicializamos, en este caso, y lo estamos inicializando en 1, no pasa nada. Y este for se va a ejecutar hasta que i sea menor o igual a n. N, pues es el valor que ingresó el usuario, ¿no? Que en este caso de acá vemos que es 4. Entonces, dice, ingrese un número. Después, cuando entra el for, le pide un número.
escanea el número. Si ese número es menor que 0, entonces va a hacer un go-to a salto y va a ejecutar un promedio. Es decir, lo que va a hacer go-to es que si se cumple esta condición, entonces se sale del for de manera automática y se va a ejecutar lo que le dejemos acá. ¿De acuerdo? Entonces esto nos sirve para poder decir, ok, ya no quiero que sigas cuando se cumpla tal condición. ¿Vale? Aquí pongo la descripción del programa en la cual estoy diciendo, este programa usa la función goTo, la cual está definido como salto de los números que ingrese, sacar el promedio. Ok, entonces, para resumir, la función goTo lo que nos va a hacer es salirnos del ciclo o salirnos de la secuencia de la interpretación del programa y va a ejecutar lo que esté definido. ¿De acuerdo? En este caso, lo definí como salto y salto está definido por acá y ejecuta esto. ¿Va? ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta? Yo tengo una pregunta. ¿Por qué donde está el if y dice num menor a 0, por qué hay 2 ceros ahí y un punto? Porque estoy asegurando que el valor sea comparado con estrictamente 0. ¿Ok? Porque el número lo definí como un valor flotante. Si yo lo comparo solo con 0, no va a funcionar porque 0 es un int. Entonces yo no puedo comparar números enteros contra números flotantes. Entonces cuando se compara se pone lo que Tienen que queremos ser... comparar entre un punto. No es por eso, sino es por el tipo de dato. Ajá, o sea, no puedes, es como si compararas, imagínate que comparas el número 5 con la letra A. ¿Eso se puede? No. No. Tenemos que comparar 5 con 6, que son números enteros. ¿Ok? Aquí lo que está pasando es que la variable num, aquí esta variable, está aquí definida como flotante. Si yo pongo if num menor a 0, lo que estoy intentando no va a funcionar porque estoy intentando comparar un valor flotante con 0. Entonces, bueno, sí funciona, pero no funciona de manera correcta. Por ahí puede, si tú pones, por ejemplo, 0.5 o 1.5, pues no vas a saber qué hacer. Entonces, lo más recomendable es comparar entre los tipos de datos que corresponde. Recordemos que este lenguaje es altamente tipado. Todos los datos debemos decir qué tipo es. ¿De acuerdo? Entonces, eso es muy importante. Por eso está ese 0.0. ¿Ok? Ok. Por ahí una compañera me mandó igual un problema que tenía y es que no le funcionaba su programa porque estaba intentando acceder. Recordemos que esta variable de aquí, del scanf, accede a la variable, pero si tú declaraste a la variable num como flotante y le intentas acceder como un entero, pues no va a funcionar porque te está diciendo, oye, esta variable num está definida como un flotante y tú quieres tratarla como un entero, entonces no te entiendo. ¿Va? Entonces tienen que poner mucha atención en el tipo de dato. Por eso sirven también los comentarios y el análisis del código. Ajá, por eso es muy importante que ustedes lo codifiquen. Ajá. Y por eso también el trabajo colaborativo, porque por ejemplo, si yo fuera de su equipo y les entrego esto, oye, pero ¿por qué esto? ¿No? O sea, empiezas a analizar código de otras personas. Y eso también te ayuda a que tú entiendas más sobre programación. ¿De acuerdo? Va. Entonces, tenemos la sentencia break, que es la última. La sentencia break por sí sola, no como la del switch,
es parecida, nos sirve para salir de cualquier bloque de código, ya sea un if, un for u otro. Ajá. Entonces, cuando tú pones un break, lo que quieres decir es que se va a salir de ese ciclo. ¿Ok? Recordemos que el C es un lenguaje que va a ir leyendo línea por línea. Va a ir viendo de esta forma. Ajá. Si se cumple esta condición, que se teclea la letra S, yo le estoy diciendo que break, es decir, salte inmediatamente de ese ciclo for, de ese ciclo while, perdón. Y va a continuar, se va a salir donde termina el ciclo, pues termina aquí, en las llaves, y va a imprimir este mensaje, y si hubiera más código hacia abajo, pues va a continuar con él. ¿De acuerdo? Entonces, estas sentencias, como vuelvo a decir, todas las que vimos de sentencias de control, ¿cómo las van a utilizar? Pues dependiendo lo que vayan a resolver. Por eso es que ya en la tarea ya estoy dejando un poquito de ejercicios un poco más complejos para que, obvio, ustedes ya conocen estos operadores y puedan utilizarlos, ¿va? O sea, y no va a ser como que, o sea, los tienen que utilizar, pues no hay de otra, porque hay que hacer condiciones. ¿De acuerdo? Entonces, no sé si hasta este punto tengan alguna duda. No, creo que no. Bueno, esto, ¿cómo lo van a terminar de entender? Digo, ahorita no se estresen si no lo entendieron. Lo van a entender con la práctica. Después del examen, vamos a empezar a hacer prácticas cada clase, porque pues ya llegó el momento de codificar. Digo, seguramente en alguna clase vamos igual, como en estas dos últimas clases, a ver un poquito de teoría, más bien de definición, y más bien va a ser ya empezarlos a utilizar. ¿De acuerdo? Entonces, de tarea, les voy a pedir, voy a subir la tarea, les voy a pedir que por favor revisen esta presentación que les estoy compartiendo, que habla de funciones en C. ¿Ok? Es una presentación un poquito extensa. Les pido por favor que la lean. Igual pongo ejemplos para que ustedes por favor vayamos adelantando en ese sentido cómo es una función. ¿Ok? Entonces, esto es lo que vamos a ver después del examen. Esto es un poquito del adelanto. Voy a ver cómo están en sus entregas. Si todavía veo que faltan entregas, bueno, ya dejaría este tema para después del examen, para que no tengan tanta carga. Pero bueno, sí es importante que por favor lo vayan leyendo. ¿De acuerdo? Entonces, la siguiente clase lo que vamos a hacer va a ser una práctica. Vamos a estar codificando juntos. Voy a tratar de hacer un programa que cumpla con utilicemos sentencias, ¿no? O sea, varias sentencias para que podamos tenerlo ahí, vayan viendo los ejemplos, ¿de acuerdo? Y es muy importante que hagan